Y gracias por estar conectado con nosotros, gracias por estar hoy aquí. Les damos a todos la bienvenida, les agradecemos su tiempo, les agradecemos su fidelidad. Y le voy a invitar a que abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, versos 4 al 8. Estamos ya con los finales, no exámenes, sino estamos hablando de las cosas que van a pasar en el fin. Las cosas que acaban en la Escritura, porque no todo es para siempre, ¿sí? Hay cosas que ya no van a estar un día, y de antemano yo le puedo decir que un día la iglesia ya no va a estar sobre esta tierra. Y la iglesia tiene que estar consciente, tenemos también un fin, la iglesia un día va a terminar sobre esta tierra, y la iglesia tiene que estar preparado para ello. 1 Corintios capítulo 1, versos 4 al 8, Pablo se lo menciona a la iglesia en Corinto y les dice que tienen que prepararse, tienen que estar listos para el fin. 1 Corintios capítulo 1, versos 4 al 8 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también nos confirmará. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. 1 Corintios 1, versos 4 y leímos hasta el 9. Pablo le dice a la iglesia: iglesia, tienes un gran desafío, tienes un gran reto. Tu tiempo no es eterno, tienes un fin. La iglesia tiene un fin. ¿A qué se refiere con el fin? Mira, velo nuevamente en el verso 8. El cual los confirmará. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Uno dice: ¿y cuándo será el fin? ¿Cuándo acabará la iglesia? A lo mejor alguien está hasta preguntando: a lo mejor ya con esto se acaba la iglesia. Mira, la iglesia no va a terminar por obra humana. La iglesia no va a terminar porque deje de haber personas que escuchen el evangelio. La iglesia no va a terminar porque de algún modo algún líder la desaparezca. No, la iglesia va a terminar porque su Señor viene por ella. Sí, mira lo que dice el verso 8. Que seáis, la segunda parte, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabes a lo que nos referimos con el día de nuestro Señor Jesucristo? Es el día cuando Cristo viene por su iglesia. Es el día, es el momento, es el tiempo que nadie sabe, la hora que nadie conoce, el día que está oculto. Pero llegará ese día cuando Cristo venga por nosotros. La Biblia dice: con voz de arcángel, con voz de mando, con trompeta de Dios descenderá del cielo hasta las nubes. Y en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, tú y yo seremos arrebatados, seremos llamados para encontrarnos con Cristo en las nubes. Y entonces, a partir de ese instante, estaremos con Él para siempre. La iglesia tiene un fin. Dejará de existir sobre esta tierra, no por el poder de los hombres, sino porque Cristo viene por su iglesia. Y eso no sabes cuándo va a ser. Puede ser esta noche, puede ser ahorita en lo que estamos hablando, puede ser mañana, puede ser dentro de 4 años, puede ser dentro de un siglo. No sabemos cuándo es. Pero Pablo le dice a la iglesia: iglesia, tienes que estar listo para el fin. Y ocupa una palabra bien sencilla, que es de lo que vamos a hablar. El tema de hoy se llama irreprensibles hasta el fin. Verso 8, léalo nuevamente, dice: el cual también nos confirmará hasta el fin, para que seáis ¿qué? Irreprensibles. La palabra irreprensible, a veces la escuchamos y a veces pensamos que debemos de ser perfectos, sin ningún error, sin ninguna mancha, sin ninguna culpa. Bueno,
necesitamos entender precisamente a qué se refiere irreprensibles. La palabra irreprensible ocupada en este versículo viene del griego anenkletos, que significa que no puede ser llamado a rendir cuentas, ¿sí? Esto puede significar esto: no hay una acusación válida, no hay una investigación pública, ¿sí? Estamos hablando de un término que se ocuparía para una persona a las cuales todos acusan, todos pueden tachar. Sin embargo, las leyes dicen: no hay ninguna investigación, porque no hay ninguna culpa, ningún delito que seguir. Implica no una mera absolución, no implica que digan, lo perdonamos sus errores, no. Implica que no existe ningún cargo, que no existe acusación válida contra una persona. Significa que no hay nada de qué reprochar o avergonzarse. Irreprensible. No hablamos de una perfección, puesto que si somos honestos, no somos perfectos. Tú no eres perfecto, yo no soy perfecto. Tú cometes errores, aunque no lo creas, yo cometo errores, sí. No quiero romperle el corazón, pero no soy perfecto. Yo cometo errores, yo me equivoco, ¿sí? Y la iglesia es imperfecta. Lo que podemos entender es que la iglesia está en un proceso de ser perfeccionada. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Espero no se enreden con esta introducción, pero quiero que quede bien en claro lo que es ser irreprensible. Filipenses 1:6 dice: persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En otras palabras, tú y yo no somos perfectos, tú y yo estamos siendo perfeccionados. La iglesia se encuentra en un proceso de salvación. Es en lo que estamos. Número 1, fuimos salvados de la condenación por el pecado. ¿Sí? La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y en el momento en que tú recibiste a Jesucristo por fe como tu Señor y Salvador, desde ese momento tú fuiste salvado de la muerte que era la consecuencia por el pecado. Una muerte eterna. Ahora, en este tiempo en que vivimos, estamos siendo salvados del poder del pecado que nos gobernaba. La salvación que está obrando en nosotros para salvarte a ti y a mí del poder del pecado que nos gobernaba. Sí, mira, hay algo donde a ti te hacen cosquillas y te ríes. Hay un lugar, todos tenemos un lugar donde nos hacen cosquillas y nos reímos. Así de sencillo. Hay un lugar donde tú sabes, yo en esto, si soy tentado, es muy fácil que tropiece. Hay un área en tu vida donde dices, si el pecado viene aquí y me hace cosquillas, no me resisto. La salvación de Cristo, su gracia está operando durante este tiempo para librarnos de ese poder, del poder del pecado que nos gobernaba y que quiere seguirnos gobernando. Y en el futuro, seremos salvados de la presencia del pecado que habita en nuestros cuerpos. Llegará el día donde en tu cuerpo y mi cuerpo ya no habita el pecado. Llegará el día donde tengamos un cuerpo distinto, ya no un cuerpo corrupto, ya no un cuerpo contaminado por el pecado. Llegará el día donde tú y yo tengamos un cuerpo santificado, libre de maldad, donde el pecado ya no more en nuestro ser y nuestra naturaleza ya no sea pecaminosa, sino sea divina, sea semejante a la de Cristo. En otras palabras, fuimos justificados, estamos siendo santificados y un día seremos completamente redimidos del pecado. Ya no estará nunca más en nosotros. Es por eso que tenemos que entender que irreprensibles se refiere a una dedicación inobjetable a Dios. Se refiere a una vida en la cual no hay acusación, no hay mancha, no hay reproche, no hay nada de lo que tú y yo tengamos que avergonzarnos.
no hay un delito, una reprensión a nosotros acerca de nuestro amor, nuestro trabajo, nuestra consagración. Un día tú y yo estaremos delante de Jesucristo. Y ese día, lo que Pablo dice, la meta de ustedes debería de ser irreprensibles. Sí, vas a fallar, voy a fallar. ¿Por qué? Porque aún estamos contaminados por el pecado. Pero una cosa es fallar porque estamos contaminados, fallar porque tomamos una decisión incorrecta. Una cosa es fallar porque el pecado nos engañó. Y otra cosa es vivir con mancha, vivir siempre con acusación, vivir siempre con crimen, vivir siempre en la maldad. Pablo dice, ustedes tienen que ser irreprensibles. No debe de haber un delito marcado en ustedes. No debe de haber alguna acusación. No debe de haber vergüenza alguna. No debe de haber nada que manche su amor, su trabajo, su consagración. Y el desafío de la iglesia es ser irreprensibles hasta el día en que Jesucristo venga por ella. El día de Jesucristo, el fin de la iglesia. Pero mientras eso no sucede en el día de hoy podemos decir que es el día en que la iglesia tiene que trabajar, es el día en que la iglesia tiene que seguir cumpliendo su obra en esta tierra, es el día en que la iglesia tiene que seguir haciendo la voluntad de Dios. Pero también podríamos decir que es el día en que el enemigo sigue tentándonos, es el día en que el enemigo sigue tropezándonos, es el día en donde en lugar de que vivamos irreprensibles, Satanás quiere destruir nuestra influencia, quiere tropezarnos, quiere fracasarnos, para que cuando venga el Señor, lejos de ser irreprensibles, nos alejemos de Él con vergüenza, para que cuando Cristo venga, lejos de entregarle buenas cuentas y decirle, Señor, yo te fui fiel hasta el fin, Señor, yo te amé sobre todas las cosas, Señor, yo te serví y me esforcé con todo mi corazón y todo mi ser. En lugar de eso, nos alejemos avergonzados y digamos, Señor, yo pensaba que tenía más tiempo. Señor, yo precisamente anoche yo estaba pensando y diciendo, Señor, voy a cambiar. Yo no lo pude hacer. Satanás quiere que tú y yo, cuando Cristo venga por su iglesia, lejos de acercarnos de manera irreprensible, nos alejemos avergonzados, llenos de culpa, llenos de crimen, llenos de acusaciones. Es aquí donde la iglesia de Corinto se vuelve un ejemplo para nosotros, se vuelve una enseñanza, ya que parece ser una iglesia que lo tiene todo. Mire, regrese nuevamente. Primera de Corintios 1, versos 5 al 7. Primera de Corintios capítulo 1, versos 5 al 7. Dice así: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. 7. De tal manera que nada que os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia en Corinto, hermano, no es una iglesia débil, no es una iglesia pobre, no es una iglesia pequeña. Podríamos decir que es una iglesia de primera clase, la iglesia en Corinto, ¿sí? La iglesia en Corinto ha prosperado económicamente, ha prosperado en lo numérico, es una iglesia concurrida y es una iglesia que ha prosperado en manifestaciones sobrenaturales, en manifestaciones milagrosas, aparentemente divinas. Es una iglesia próspera, la iglesia en Corinto. Las personas de Corinto, los que se congregan ahí, son personas que han tenido influencia y siguen teniendo influencia en la comunidad de Corinto. Tienen relaciones comerciales, tienen relaciones públicas. Es gente que ha prosperado ahí también. Y algunos de sus miembros, según nos dicen los historiadores,
La mayoría de ellos eran doctos en la cultura griega, eran doctos en la literatura, el idioma griego, eran muy preparados. Eran, por lo que nos dice el autor y Pablo, y por lo que algunos han estudiado, la gente en Corinto eran personas de buen gusto, tenían una cultura refinada por el arte, eran personas dedicadas al estudio, a la ciencia, no eran personas ignorantes. Y por lo que vemos más adelante en la epístola a los Corintios, es una iglesia donde se estaban manifestando los dones, todos los dones habidos y por haber estaban presentes en esa iglesia. La gente ponía un énfasis muy especial sobre los dones, sobre que se manifestara el poder, la gloria de Dios a través de milagros, de sanidades, de prodigios, de profecías, de visiones, todo eso. Era una iglesia donde se manifestaban todos esos dones. Y aparte de eso, por si fuera poco, esa iglesia tiene un liderazgo muy, muy fuerte. Sus líderes son gente con mucha autoridad, con mucho carácter, son personas fuertes, no son personas débiles o tímidas. Y aparte de eso, es una iglesia que tenía respaldo de tres hombres, de dos apóstoles y de uno de los mejores predicadores de su tiempo. Tenía el respaldo de Pedro, el respaldo del apóstol Pablo, y tenían el respaldo de Apolos, un predicador y maestro genial. Esa es la iglesia de ellos. Imagínate ir a esa iglesia, imagínate que llegas a la iglesia. Es como si ahorita llegaras a la iglesia y encontraras una iglesia que tiene una hectárea de terreno y tiene autos por todos lados, y encontraras y dijeras, de repente vieras, dices, oye, ¿ya viste quién está ahí? ¿Quién? La hermana del secretario de Educación. Oye, ¿ya viste quién está allá? ¿Quién? Pues es el dueño de todas las tiendas, las que están ahí en las esquinas. Y llegaras y empezaras a ver y dijeras, oye, ¿qué están haciendo? Están poniendo los instrumentos. Pero esas bocinas, esas pantallas gigantes, ¿sí? Y es el equipo de reserva, porque el equipo bueno lo están guardando para el aniversario. Y vieras la iglesia y vieras que te presentan, te dicen, mira, te presento al doctor, te presento al profesor, te presento al licenciado, te presento a fulano, te presento al químico. Y tú dijeras, oye, todos tienen profesión, sí. Y sus hijos van a las mejores escuelas. Y dijeras, oye, ¿qué iglesia? Y aparte de eso, alguien estuviera platicando y te dijera, no hombre, fíjate que el culto pasado llegó una señora bien enferma, la trajeron en una camilla, y de momento varios hombres y mujeres se acercaron, oraron por ella, y se levantó y se sanó. Es esa clase de iglesia, una iglesia que tú la verías por dentro con mármol, madera, con acabados preciosos, y tú dirías, oye, qué buen gusto, y esta gente es refinada. Yo creo que después de que te estoy platicando esto, ya no vas a querer venir con nosotros a la iglesia. Tú vas a buscarte una iglesia así, pero es esa iglesia, y todavía el líder que se te presentara fuera un tipo carismático, un tipo alegre, un tipo educado, preparado, un tipo de una presentación excelente, de buenas ropas. Eso es la iglesia. Tú dirías, wow, yo quiero estar en esta iglesia. Esa era la iglesia en Corinto. El problema es, ¿por qué Pablo les está diciendo que tienen que ser irreprensibles? Si aparentemente son una iglesia excepcional, son una iglesia de primera clase, de primer mundo. ¿Por qué Pablo les está diciendo que tienen que ser irreprensibles? Te voy a decir por qué. Porque debajo de toda esa apariencia, la iglesia en Corinto era una iglesia enferma. Y yo creo, hermano, que muchos de los síntomas de esta iglesia van a ser los síntomas de la iglesia antes del fin. Se van a repetir, yo lo creo. Porque cuando vamos a las iglesias en Apocalipsis, que las vamos a estudiar más adelante, vas a ver muchos síntomas también en ellas. Y sobre todo la última iglesia, la Odisea, es una iglesia que yo la identifico mucho con la iglesia en Corinto. Porque recuerdas lo que dice de esa iglesia,
somos ricos, nos hemos enriquecido y de nada tenemos necesidad. ¿Y qué les dice Pablo a la iglesia? Ustedes son también, ¿qué le dice a la iglesia de Corinto? Les dice que ellos son también ricos, que ellos han sido prosperados. Les dice que ellos de nada les hace falta en ningún don. Y la iglesia en Corinto es esa iglesia que no le falta absolutamente nada. Sin embargo, hay 5 síntomas en ella que nos muestran su enfermedad. Te los voy a decir. Y te los voy a decir sin ofender a nadie, pero también sin ningún tapujo. Número 1, es una iglesia depravada. Así de sencillo, es una iglesia depravada. Se volvió una iglesia donde la inmoralidad era el estilo de vida de muchos de sus miembros. Era una iglesia donde la inmoralidad sexual, donde las mentiras, los fraudes, era una iglesia donde incluso se emborrachaban en plena cena del Señor. Era una iglesia inmoral. La inmoralidad se había convertido en el estilo de vida de sus miembros. Mira lo que dice, te voy a dar 3 citas. Primera de Corintios 5:1. Primera de Corintios 5:1 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. En estos días, pues, no tiene uno que hacer, hermano, así que tienes que leer lo que te manden, ¿no? Y en estos días estaba yo leyendo una noticia, y estaba yo leyendo la noticia de un actor y cómo él y su esposa platican que ella le fue infiel con un amigo de su hijo. Y eso dice uno, ay, esos actores, ay, esa gente mala. Pablo les dice, mira, eso está metido en la iglesia. Algunos de ustedes se han metido con su madrastra, algunos de ustedes, uno de ustedes, es más, se la llevó a vivir con él. Dice, y eso, dice Pablo, ni allá afuera los gentiles lo están haciendo. Si tú lees en tu casa con calma Primera de Corintios 7, vas a ver que Pablo tiene que tocar temas como el matrimonio, como las relaciones sexuales, tiene que tocar temas como el divorcio, tiene que reenfocarnos acerca de su pureza moral. ¿Por qué? Porque es una iglesia depravada. Y tenemos que entenderlo, es como una cascada. Si los más grandes diluimos nuestra pureza moral, entonces los más chicos lo van a continuar haciendo y los más pequeños los van a imitar, y cada vez es una copia peor que la original, ¿sí? Porque es como cuando tú vas y sacas fotocopias, ¿no? El original, ¿cómo se ve? Se ve clarito, se ve hasta colores. La copia se ve con grises, con manchas, y la siguiente copia ya no se distingue. Cuando los cristianos más grandes empiezan a vivir una vida inmoral, poco a poco se va diluyendo hasta que ya no se distingue si eres hijo de Dios o si eres hijo del diablo. Es más, si tú lo quieres buscar en 1 Corintios 11, 21 al 22, se oye cómo no respetaban ni la cena del Señor. 1 Corintios 11, 21 al 22 dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro ¿qué? Se embriaga. Dice, pues ¿qué no tenéis casas donde comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios, o avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabo. Pablo se los dice directamente, dice, oye, se están emborrachando en plena celebración de la cena del Señor. Número 1, el primer síntoma es una iglesia que se volvió depravada en su conducta. Número 2, es una iglesia dividida o fracturada, ¿sí? Tenían líderes muy fuertes, tenían personas con mucho carácter, con mucha personalidad, con mucho carisma. Pero precisamente esa fuerza enfocada en sus líderes fue lo que los fracturó. Porque Pablo se los dice, ¿sabes qué? Yo no soy Cristo. La cabeza es ¿quién? Cristo. Mira lo que dice 1 Corintios 1, 12 al 13. 1 Corintios 1, versos 12 al 13. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. 13. Pablo se los pregunta, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Ellos tenían un liderazgo tan fuerte, una visión en sus líderes tan fuerte, los seguían tanto, que empezaron a identificarse con los seres humanos
y perdieron su identidad con Jesucristo. De verdad, hermano, usted tiene que decir, yo quiero parecerme a Cristo. Usted tiene que poner sus ojos en Cristo y decir, yo quiero ser como Cristo, yo quiero seguir a Cristo. Y cuando usted y yo ponemos nuestros ojos en Cristo y empezamos a seguir a Cristo, ¿sabes qué? Nos unimos cada vez más. Pero cuando usted empieza a poner sus ojos en las personas y cuando usted empieza a seguir un líder y cuando usted dice, es que fulano dice esto, es que tal autor enseña esto, es que el pastor perengano dice que es así, es cuando nos fracturamos. Y la iglesia estaba dividida, era una señal de que sus ojos no estaban en Cristo, sus ojos estaban puestos en las virtudes humanas. 3, era una iglesia desacreditada, era una iglesia que había perdido su buen testimonio, ¿sí? Olvidaron el primer y más grande mandamiento. ¿Cuál es? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Ellos se olvidaron del primer y grande mandamiento y amaron el mundo y quisieron agradar al mundo. Mira lo que dice 1 Corintios 6, 5 al 7. 1 Corintios 6, 5 al 7. Pablo se los dice peladamente, dice, para avergonzaros lo digo. O sea, Pablo no era el hombre que te hubiera gustado escuchar. Pablo no tenía tapujos en decir las cosas, dice, para avergonzaros se lo digo, dice, pues ¿qué no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Sabes lo que dice Pablo? Ustedes están destruyendo su testimonio, se están engañando, se están siendo infieles entre ustedes, están ustedes exhibiéndose delante de las personas. Dice, ya es suficiente con que entre ustedes haya tantos pleitos, tantos rencores, tanta amargura. Dice, ¿por qué no aprenden a soportarse? ¿Por qué no aprenden a perdonarse? ¿Por qué a veces no aceptan a los hermanos como son y tratan de enmendar las cosas en lugar de andar en pleitos, en lugar de andarse exhibiendo? Dice, ¿por qué? Es una iglesia que perdió su testimonio, no tenía credibilidad en lo espiritual. Era una iglesia donde nos hubiera gustado estar. ¿Por qué? Porque había buen ambiente, había personas importantes, pero su credibilidad como iglesia se había perdido. Cuarto síntoma, era una iglesia carnal, ¿sí? En su mayoría eran cristianos dominados por sus pasiones, eran cristianos inmaduros, eran cristianos que no habían crecido en su fe. Y lo podemos ver en un versículo muy sencillo. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versos 1 al 3. 1 Corintios capítulo 3, versos 1 al 3. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Era una iglesia carnal. Era una iglesia que se dejaban dominar por sus pasiones, por sus emociones. Era una iglesia donde no había dominio propio, donde no había gobierno del Espíritu. Eran carnales. La avaricia, las envidias, los celos, las contiendas, andaban en pleitos, en egoísmos. Ay, ¿y tú por qué te sientas ahí? Ay, sí, de seguro te crees más. Y andaban en todas esas cosas. Actuaban como una iglesia completamente carnal. Y 5, y aquí te voy a aclarar esto, 5, uno diría, ¿y cómo es posible que tenían tantos dones y talentos? Bueno, 5, era una iglesia confundida. ¿Por qué? Porque buscando la espiritualidad cayeron en excesos. Buscaron manifestaciones sobrenaturales y menospreciaron el verdadero fruto, el fruto del Espíritu. 1 Corintios capítulo 13, versos 1 al 3.
Primera de Corintios capítulo 13, versos 1 al 3. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y Pablo les dice: ustedes son excesivos, han caído en excesos que ni siquiera son buenos. Ustedes dicen: yo hablo lenguas. Y cuando diría Pablo, y cuando les escucho balbucear y les digo: ¿qué lengua es esa? Ni siquiera es un idioma. Ustedes dicen: ay, son idiomas angelicales que los hombres no entienden. Dice Pablo: pero no tienen amor. Son exagerados y no tienen amor. Ustedes prefieren hablar en lenguas que ni siquiera comprenden que amar a su prójimo. Mira, ¿por qué son exagerados? 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Pablo se los dice: y si yo conociera todos los misterios. Eso es una exageración, porque tú y yo nunca vamos a lograr comprender la mente de Cristo, nunca vamos a lograr comprender todo lo que el Señor ha hecho. No lo vamos a lograr comprender. Pablo les dice: ustedes exageran, llegan a creer que de verdad pueden tener todas las revelaciones a su alcance. ¿Cómo sabemos que exagera? Mira, 3. Primera de Corintios 13:3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, dice Pablo, y si repartiese todo lo que tengo para los pobres, dice, es más, eso no es suficiente. Dice, mira, y si entregase mi cuerpo para hacer ¿qué? Dice, es más, no les voy a dar mis bienes, les voy a dar mi cuerpo, que lo cocinen, que lo hacen, que lo quemen, que se alimenten de mi carne, dice Pablo. Dice, ustedes son bien exagerados, dice, pero no tienen amor, dice. De nada les sirve. Pablo le dice, ustedes están bien confundidos. Ustedes le han dado una importancia tan grande a lo sobrenatural, le han dado una importancia tan grande a obras supuestamente espirituales cuando son carnales. Ustedes le han dado tanta importancia a los carismas, pero ni siquiera han puesto sus ojos en el fruto del Espíritu, que es amor, que es gozo, que es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Vea los síntomas de esta iglesia enferma. Una iglesia depravada, una iglesia dividida, una iglesia desacreditada, una iglesia carnal y una iglesia confundida. Y la enfermedad comenzó cuando la iglesia dejó de vivir a la altura del llamado santo que tenían. Prefirieron identificarse con líderes humanos en lugar de tener una comunión con Cristo. En lugar de usar sus dones para glorificar a Dios, comenzaron a glorificarse a sí mismos por el poder que el Espíritu Santo obraba a través de ellos. Dijeron, mira lo que hago, yo sané esto, yo oré, yo tuve un sueño. Y ellos empezaron a tomar la gloria de Dios para ellos. Nunca se dieron cuenta de su pobreza espiritual. ¿Por qué? Porque ellos basaron su riqueza en la abundancia de sus bienes. Ellos basaron su riqueza en la abundancia de sus talentos, de su conocimiento, en su grandeza. Y nunca se dieron cuenta que desde hace mucho tiempo habían dejado de ser irreprochables. Es más, probablemente muchos autores dicen, era una de las peores iglesias, la iglesia de Corinto. Aún así Dios la amaba. Iglesia, Dios nunca nos va a dejar de amar. Pero eso no significa que seamos irreprochables. ¿Quieres ser irreprochable? Iglesia, ¿quieres ser irreprochable hasta el fin? Quisiéramos ser como la iglesia de Corinto y volvernos en una iglesia depravada, volvernos en una iglesia confundida, volvernos en una iglesia carnal, volvernos en una iglesia con todos los síntomas que te mencioné.
O quisiéramos ser una iglesia que dijera, soy irreprochable. Quisieras ver tu propia vida y decir, Señor, no soy perfecto, pero soy irreprochable. Quisieras dejarle a tus hijos el ejemplo de una vida que se va diluyendo con el mundo, con la carnalidad. O quisieras dejarle a tus hijos el ejemplo de una vida que es irreprochable. ¿Sí? Nuestros hijos nos van a juzgar, hermanos, un día. Un día nuestros hijos van a ver muchos de nuestros defectos. Pero una cosa es ver nuestros defectos. Y otra cosa es ser una persona que a pesar de sus defectos vivió de una manera irreprochable. Nuestros hijos un día van a decir, oye, mi papá qué feo carácter tenía. Un día nuestros hijos van a decir, no hombre, las hijas van a decir, me parezco a mi mamá, me desespero porque no están acomodados de esto, me desespero porque está sucio aquello. No hombre, me parezco a mi mamá, Dios mío, líbrame de todo mal. Nuestros hijos, nuestras hijas un día van a decir eso. Pero Dios permite y digan, pero ¿sabes qué? Esa mujer fue irreprochable. No hay nada de que podamos acusarla. ¿Sabes qué? Mi papá llegaba y cuando mi papá llegaba hasta nos poníamos nerviosos porque nada más nos andaba viendo qué estábamos haciendo. Pero ¿sabes qué? Era un tipo irreprochable. Fue fiel a mamá, fue fiel a nosotros, fue fiel a su casa, fue fiel a su iglesia. ¿Quisieras dejar ese legado? Un legado irreprochable. Bueno, yo te quiero invitar a que si quieres hacerlo, hay 3 cosas que debemos poner en alto. Hay 3 cosas que la iglesia en Corinto olvidó y fracasó. Yo creo que si tú y yo nos esforzamos por mantener estas 3 cosas en alto en nuestras vidas, creo que podemos llegar a ser irreprochables. Número 1, santidad. Y escúchame bien, no estoy hablando de esa santidad donde te escondes de todo el pecado, esa santidad donde, ay, yo no agarro esto, yo no me lavo los dientes con pasta Colgate porque es del diablo, ay, yo no tomo Coca-Cola porque Satanás la bendice, mete su cola en la Coca-Cola para endulzarla. No hablo de esa santidad. ¿Sabes de lo que hablo? Una persona que quiere ser de Cristo. Una persona que quiere ser de Cristo. Una persona que todos los días dice, yo quiero ser de Cristo. Y le dice a Jesús, Señor, yo quiero ser tuyo hoy. No quiero meterme en otras cosas, no quiero olvidarme de ti hoy. No quiero caminar lejos de ti. Una persona que dice, yo quiero ser tuyo, Jesús. Quiero que mi vida sea para ti, quiero que mi tiempo sea para ti. Quiero trabajar para ti. Quiero trabajar y quiero serte fiel, quiero caminar contigo. Eso es santidad, una persona que quiere consagrarse a Cristo. Mira lo que dice 1 Corintios 1:2. Desde el principio Pablo menciona esas cosas importantes. 1 Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que santificados en Cristo Jesús. Y uno diría, ay sí, se han de portar muy bien, uy, de seguro no hacen cosas malas. No, les dice Pablo, son santificados porque son llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Sí, santificados quiere decir que tú fuiste llamado para ser de Cristo, tú fuiste llamado para ser de Dios, y tu anhelo debería de ser ese, ser de Cristo. Así como a veces nos gusta un equipo de fútbol, así como a veces nos gusta algo y decimos, yo pertenezco, yo soy. Nuestro anhelo debería de ser pertenecer a Cristo por completo. Eso es santidad. No va a ocurrir un cambio en nuestras vidas si no hay ese anhelo en nosotros. Por más que tú te trates de apartar del pecado, por más que tú digas, hoy no probé, hoy no lo hice, hoy no estuve, no vas a vencer el pecado así. El pecado solo lo vas a vencer en tu vida cuando tú digas, yo quiero ser de Cristo. Y hoy trabajé para ser de Cristo, hoy luché para ser de Cristo, hoy
Tuve que tomar una decisión y cuando estaba a punto de equivocarme dije, no, yo quiero ser de Cristo. Hoy alguien llegó y me invitó y ya estaba yo, de veras, ya estaba yo con un pie allá afuera y de momento algo me dijo, no, tú quieres ser de Cristo. Y yo dije, sí, yo quiero ser de Cristo. Así que yo prefiero seguir a Cristo, yo prefiero estar con aquellos que adoran a Cristo, yo prefiero caminar con Cristo, yo prefiero ser de fiel a Cristo. Santidad es lo primero que tenemos que poner en alto para no enfermar y para ser irreprensibles. Número 2, comunión. Comunión. Yo soy convencido de algo. Entablamos malas relaciones porque no tenemos buenas relaciones. Te lo vuelvo a repetir. Entablamos malas relaciones porque no tenemos buenas relaciones. Los hijos cuando están en un lugar donde hay armonía, donde se llevan bien, donde juegan, donde bromean, donde se divierten, donde los padres están jugando, sí, no nos vamos a llevar todo el tiempo bien. Hay veces que vamos a sacar los guantes de box y también vamos a pelear y vamos a retarnos. Pero cuando hay reconciliación, cuando hay amor, cuando hay una buena relación en el hogar, los hijos se sienten en paz y quieren estar ahí. No necesitan otras relaciones. Pero cuando no hay una buena relación en el hogar, no hay una buena relación en casa, no hay una familia que muestre amor, paciencia, bondad, ¿dónde quiere estar uno? ¿En la casa o en la calle? Lo mismo pasa cuando tú no tienes una buena relación con Cristo. Tú vas a querer otras relaciones. Tú vas a querer otras relaciones con el mundo, con la gente, con otras personas. Cuando tú y yo no tenemos una buena comunión y una relación de amistad con Cristo, vamos a buscar otros amigos. Y a veces esos amigos no son muy buenos. Mira lo que dice 1 Corintios 1:9. 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. En otras palabras, Jesús no te dijo, te voy a salvar para que seas mi siervo. Jesús no te dijo, te voy a salvar para que trabajes para mí. Jesús no te dijo, te voy a salvar para que seas mi mascota. No. Jesús dijo, yo te salvé para que seas mi amigo. Yo te salvé para que tú y yo seamos uno. Yo te salvé para que tú seas mi hermano, seas mi padre, seas mi amigo, seas mi hermana. ¿Y por qué me atrevo a decir eso? Porque cuando a Jesús le dijeron, oye, tu mamá y tus hermanos te buscan, Él dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre, los que quieren tener una comunión conmigo. Jesús nos llamó para tener esa comunión. Padre, solo hay uno. Pero Jesús quiere que tú seas parte de su familia. Jesús quiere sentarse contigo todos los días y ser tu amigo. Jesús quiere darte su amor, su amistad. Y yo te aseguro que cuando tú y yo tenemos una buena relación con Jesús, no queremos otras relaciones. No queremos perderlo. No queremos perder esa amistad. Pero cuando tú y yo tenemos una mala relación con Jesús, cuando tú y yo no tenemos una buena relación con Él, buscamos otras amistades que nos satisfagan. Santidad, comunión. Y número 3, tú y yo tenemos un llamado a glorificar. A glorificar. 1 Corintios capítulo 1, versos 30 al 31. 1 Corintios capítulo 1, versos 30 al 31 y casi acabamos. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. 31. Para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en ¿quién? En el Señor.
Tenemos que entender que el propósito de nosotros al estar en esta tierra, la iglesia está en la tierra, no de balde, no estamos aquí para no hacer nada, estamos aquí con el propósito de confirmar el testimonio de Cristo en la vida de las personas, ¿sí? Confirmamos el testimonio de Cristo en la vida de las personas. ¿Cómo? A unos les predicamos, les hablamos de la salvación de Jesucristo, a otros recién convertidos los discipulamos, los enseñamos, a otros los tratamos de preparar para que crezcan, para que avancen, a otros los enviaremos, los mandaremos a otros lugares a que prediquen el Evangelio y que el testimonio de Cristo siga siendo confirmado. En otras palabras, al confirmar el testimonio de Cristo con nuestras palabras, con nuestra conducta, con nuestro ser, estamos glorificando el nombre de Cristo. Estamos levantando el nombre de Cristo en lo más alto. Tú y yo estamos aquí para eso. Y para eso debemos usar nuestros dones, nuestros recursos, nuestros talentos, nuestras habilidades. Todo el tiempo que podamos debemos utilizarlo para eso. Pero cuando tú y yo no usamos nuestros dones para eso, cuando tú y yo tomamos nuestros dones y nuestros recursos para cualquier otra cosa, entonces nos estamos glorificando a nosotros. Cuando tú tomas tu tiempo y lo dedicas a cualquier cosa, te estás dando la gloria a ti mismo. Escúcheme bien, tú tienes que trabajar, tú tienes que descansar, tú tienes que dormir. Yo lo sé. No estoy hablando, todo el tiempo tengo que estar en esto. No, a lo que hablo es esto, muy sencillo. Cuando estás en tu trabajo, tú eres un embajador de Cristo. Tú estás confirmando el testimonio de Jesucristo en la vida de otros. ¿Y sabes cómo lo haces? Trabajando duro, esforzándote, utilizando tu mente y tu corazón para dar respuestas, dar soluciones en tu trabajo. Cuando la gente conoce que tú eres una persona confiable, una persona de excelencia, una persona talentosa, la gente está creyendo que hay algo más en ti, porque eres diferente y eso algo es Cristo. Cuando tú estás descansando y no sé, a lo mejor ahorita que acabe la pandemia, no sé, te vas a la playa, te vas a algún lugar, te llevas a tu familia de vacaciones a pescar. Cuando la gente ve a tu familia unida, te ve a ti con ellos, ve a tu esposa contigo, los ve divirtiéndose, riendo, amándose, la gente se queda viendo y dice, qué raro. Yo por lo regular me salgo por mi cuenta con mis amigos, mi mujer se va con su familia y hay los chiquillos ahí donde se acomodan. Qué raro. Tú y yo estamos confirmando el nombre de Jesucristo, pero cuando tú y yo utilizamos nuestros recursos, nuestros dones con egoísmo, nos estamos glorificando a nosotros. Tú debes de glorificar el nombre de Cristo. Tú debes de ponerte como meta que la gente que te ve, la gente que te escucha, la gente que te conozca, ponga en alto el nombre de Jesucristo. Que cuando alguien platica contigo, no diga, qué inteligente es este muchacho. No, hombre, qué simpática es esta joven. No. Tu meta debería de ser que la gente diga, oye, qué simpáticos son los hijos de Dios. Qué inteligente, qué sabiduría les da Dios a sus hijos. Esa debería de ser nuestra meta. 3 cosas, mira, santidad. Te acabo de, espérame tantito que ya se me perdió. 3 cosas, santidad, comunión y gloria. Si la iglesia de Corinto hubiera mantenido en alto su santidad, su deseo de ser de Cristo, no de Pablo, no de Apolo, ser de Cristo. Si la iglesia en Corinto hubiera mantenido su comunión con Cristo alto, en lugar de sentirse espirituales por todo lo sobrenatural, hubieran dicho, mi espiritualidad nace de mi amistad con Cristo. Y se hubieran puesto como meta de ellos no ser prósperos, no ser poderosos, no ser grandes, sino glorificar a Cristo.
Pablo hubiera dicho que ellos eran irreprensibles, no les hubiera tenido que recordar que su propósito debería de ser irreprensibles hasta el fin. Hermano, la perfección no existe, no existe. Estamos en un proceso constante. Fuimos salvados de las consecuencias del pecado, estamos siendo salvados del poder del pecado que nos quiere dominar, y un día seremos salvos de la presencia del pecado. Pero lo que sí existe en este momento para ti es la gracia divina del Señor para ayudarte a ser irreprensible. Lo que sí existe en este día es la determinación, puede existir la determinación tuya de decir: yo voy a ser irreprensible. Tenemos un desafío, y el desafío es ser irreprensibles hasta el fin. Yo no sé cuándo venga Jesucristo, es más, ni siquiera sé yo cuándo voy a morir. Yo tenía planeado morir a los 90 años, pero con esta pandemia ya le estoy dudando un poco. Lo que sí puedo determinar es esto: sea cuando sea, quisiera yo ser irreprensible. Quisiera yo pararme delante de Cristo, y en lugar de pararme con vergüenza y decirle: tú sabes que lo difícil que es ser hombre. En lugar de pararme delante de Él y decir: hijo del Señor, es que no sabía que iba a ser tan pronto. En lugar de pararme delante de Él y darle todas las excusas del mundo y decir: es que me desanimé, es que con la pandemia no se podía, es que Saulo se reía de mí. En lugar de decirle eso, quisiera yo poderle decir: Señor, quise ser tuyo, quise poner tu nombre en alto, quise cumplir mi propósito sobre esta tierra, quise hacerlo, Señor. Si hoy fuera el día en que todo acabara para la iglesia, tú estás listo para ser irreprensible. Si hoy fuera el día donde, por alguna razón, hermano, por alguna razón partiéramos, tú podrías pararte con confianza delante de Jesús y decirle: trata de ser irreprensible. Podrías hacerlo. Tenemos un desafío. Si no has sido irreprensible, número uno, es tiempo de purificar los corazones. Es tiempo de renunciar a todos esos síntomas de depravación, de maldad, toda esa carnalidad. Es tiempo de purificarnos. Y siguiente desafío: es tiempo de poner en alto la santidad. Es tiempo de poner en alto el amor a Cristo. Es tiempo de poner en alto el nombre del Señor y darle gloria. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres presentarte a Dios como parte de una iglesia enferma? ¿O quieres presentarte ante Cristo como parte de una iglesia irreprensible? La decisión va a ser tuya. Lo único que puedo decirte es esto. 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Sabes por qué te leo esto? Porque Dios puede hacerte irreprensible si tú lo buscas. Con cabezas inclinadas y ojos cerrados. Si tú que estás en tu hogar, tú que vas a escuchar este video después, quizás repetido, si tú te sientes con el deseo y dices: yo quisiera ser irreprensible. Si tú dices: yo sé que no lo soy, yo sé que hay cosas en mi vida que no están bien, pero tú dices: yo quisieras cambiar y ser irreprensible.
Yo quisiera que ahí donde estás, le hagas caso a la voz del Espíritu de Dios que está tocando tu corazón y le digas con todo tu ser, le digas: Señor, perdóname, no soy irreprensible, no lo soy. Cuando pienso en los síntomas de la iglesia en Corinto, su depravación, su fractura, su mal testimonio, su carnalidad, cuando pienso en toda la confusión que tenían, Señor, me siento preocupado porque me identifico en cosas con ellos. Dile ahí donde estás: perdóname. Perdóname por vivir una vida distinta. Perdóname por no estar pensando en el fin. Perdóname porque me preocupo de tantas cosas, pero a veces me olvido que un día tú vendrás por la iglesia, un día será el fin de la iglesia, y ese día yo estaré parado delante de ti, y cuando lo pienso, Señor, me da un miedo, me da una angustia, porque no soy irreprensible. Cuando pienso que un día podré verte cara a cara, quizá no sea yo de los que piensan que va a correr, que va a quererte ver, que va a querer estar hasta el frente para conocerte. Tal vez sea de los que se alejan con vergüenza. Tal vez sea de los que se alejan porque no quiere que los veas. Quisiera cambiar eso, Señor. Quisiera ser irreprensible. Enséñame, Señor, enséñame. Quiero vivir para ti, enséñame a anhelarlo, enséñame a ser una persona que quiera vivir para ti, que quiera consagrarse, que vea su vida, Señor, con el deseo de ser tuyo, de que tú estés en mí, de que yo esté en ti. Enséñame, Señor. Enséñame a amarte, a conocerte. Sé mi amigo. Enséñame a ser tu amigo. Enséñame a hablar contigo cada día. Enséñame a escucharte. Enséñame, Señor, a poder decir un día que tengo tu corazón en mí, que pienso en las cosas que a ti te importan, que pienso y amo de la forma en que tú amaste. Quiero ser tu amigo. Quiero conocerte y quiero que me conozcas. Dile al Señor: ayúdame. Quisiera levantar tu nombre en alto. Quisiera que la gente te conociera, que la gente supiera que sobre esta tierra aún caminas, que sobre esta tierra aún hablas, que sobre esta tierra tu presencia se mueve a través de mi vida, a través de la iglesia, Señor. Quisiera que la gente se diera cuenta que tú no has muerto, que tú no estás lejos, que tú sigues aquí, porque tu nombre es levantado por tus hijos, tu nombre es levantado en alto por los que te conocen. El corazón de aquellos que se han rendido a ti sigue mostrando que tú eres real. Ayúdame, Señor. No sabemos cuándo, Padre. No sabemos el día, no sabemos la hora. Pero ayúdanos para estar preparados para el fin. Que podamos ser irreprensibles. Que podamos ser una iglesia que trató de mantenerse irreprensible en su amor, en su comunión, en su santidad, en su deseo de darte gloria, Señor. Ayúdanos a estar preparados para ese día. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a cantar. Póngase de pie, descanse en su casa un momento. Maravilloso
creo en ti.